claramente declarado presenta. ¿Cuál es la evidencia para la evolución? La teoría de la evolución biológica hace dos afirmaciones muy audaces acerca de los seres vivos. Primero, que todos los seres vivos en la Tierra están relacionados, evolucionaron a partir de un ancestro común. Segundo, que la evolución de los seres vivos está impulsada por procesos naturales, procesos que pueden ser estudiados y entendidos. ¿Pero existe evidencia alguna acerca de la veracidad de estas dos afirmaciones? Sí. Hay tantos hechos observables en tantos campos diferentes de estudio que la única manera en que podemos comenzar a hablar sobre ellos es agrupándolos en distintas categorías o líneas de evidencia. Para mantener las cosas simples, aquí nos enfocaremos en la primera afirmación de la teoría de la evolución, que todos los seres vivos en la Tierra están relacionados. No podemos analizar el árbol de la vida entero. Después de todo, hay alrededor de 8.7 millones de especies vivas hoy, así que nos enfocaremos en una rama pequeña pero fascinante del árbol evolutivo, los cetáceos. Esta rama incluye a las ballenas, delfines y marsopas. Los biólogos aseguran que estas criaturas están íntimamente relacionadas y que el grupo entero evolucionó a partir de un mamífero ancestral terrestre de 4 patas. En lugar de dar por hecho sus afirmaciones, examinemos la evidencia. Empezaremos con la anatomía comparativa, el estudio de las diferencias y similitudes entre seres vivos. Las ballenas viven en el agua, y a lo lejos pueden aparentar ser peces gigantes. Sin embargo, una inspección detallada de su anatomía nos revela una historia muy distinta. Las ballenas, al igual que los mamíferos terrestres, pero a diferencia de los peces, tienen placenta y son vivíparos, es decir, dan a luz a crías desarrolladas. Producen leche para alimentar a sus crías. Tienen sangre caliente, lo cual es extremadamente raro en peces. No tienen branquias y en su lugar, al igual que nosotros, respiran aire con 2 pulmones completamente desarrollados. Las ballenas no parecen tener narices como el resto de los mamíferos. En su lugar, respiran a través de espiráculos en la parte superior de su cabeza. Algunas ballenas tienen 2 espiráculos que casi parecen fosas nasales, pero los delfines y las marsopas solo tienen uno. Sorprendentemente, si observas sus cráneos, descubrirás que el espiráculo se divide en 2 conductos nasales dentro de su cabeza. ¿Podría ser que el espiráculo es en realidad una nariz de mamífero altamente modificada? Parece ser así, pero necesitaremos más evidencia para estar seguros. Muchas ballenas tienen pelo, al igual que los mamíferos terrestres. En esta fotografía puedes ver los bigotes de esta cría de ballena gris mientras reposa su barbilla en la espalda de su mamá. Curiosamente, las ballenas tienen los huesos de brazo, muñeca, manos y dedos dentro de sus aletas delanteras. Aquí hay una foto de esos huesos, los mismos huesos que tienen los murciélagos, hipopótamos y personas en sus extremidades delanteras. Un hueso, 2 huesos y los huesos de la muñeca y los dedos. Las ballenas modernas no tienen patas traseras, pero sí tienen un par de huesos pequeños extraños donde deberían estar la cadera y las patas traseras. Aquí hay una imagen de estos huesos en una ballena boreal. Parecen casi como una versión encogida de los huesos de la cadera, el muslo y la espinilla. Esta incluso tiene una articulación esférica conectando los huesos del muslo a la cadera, muy parecida a la articulación que tienes en tu propia cadera. ¿Es mera coincidencia esta similitud? ¿O son de verdad huesos de patas traseras? ¿Podrían ser tal vez residuos de la historia evolutiva de las ballenas? Antes de sacar ninguna conclusión fuerte, veamos si existe alguna línea de evidencia independiente que confirme nuestras sospechas. La embriología es el estudio de cómo se desarrollan los seres vivos antes de nacer de su madre o salir de un huevo. Aquí vemos a un delfín y a un embrión humano en paralelo, en etapas parecidas de desarrollo. Podrás ver que ambos tienen protuberancias que parecen ser futuras manos y piernas. En humanos, las protuberancias posteriores darán lugar a sus piernas. En ballenas, estas protuberancias continuarán creciendo durante un tiempo, pero luego ese crecimiento se detendrá y desaparecerán las protuberancias mientras el resto de la ballena sigue creciendo. Estas son fotografías de un delfín común en diferentes etapas de desarrollo. Podrás notar que desde muy temprano se pueden observar 2 narinas formándose en la parte frontal de su cara, tal como esperarías de un cachorro o un humano. A medida que el delfín continúa creciendo, las narinas migran hacia la parte dorsal de la cabeza y se fusionan, convirtiéndose en el espiráculo del delfín. Hasta ahora tenemos varios hechos desde 2 líneas independientes de evidencia.
Anatomía comparativa y embriología, y ambas nos cuentan la misma historia, que los ancestros de las ballenas fueron alguna vez animales terrestres de 4 patas. ¿Podrán los fósiles ser el tercer testigo que confirme esta idea? Aquí tenemos 2 especies ya extintas de basilosáuridos. Estas criaturas son conocidas por múltiples esqueletos bien conservados. Se estima que vivían junto a otras ballenas hace alrededor de 34 a 40 millones de años. En esta foto podemos observar la parte superior del cráneo de un basilosáurido. Esto no es un modelo, son los huesos auténticos que fueron excavados de la tierra. Podrás notar que las aberturas nasales no están en la parte superior de la cabeza como en las ballenas modernas, y tampoco en la punta del hocico como en la mayoría de mamíferos terrestres. En su lugar, sus narinas se hallan justo en el medio, lo cual significa que es una especie intermedia, y se alinea exactamente con lo que esperaríamos según la teoría de la evolución. En la parte posterior del cuerpo de un basilosáurido hay caderas, piernas, tobillos y pies que, aunque pequeños, están completamente desarrollados. Sospechamos también que tendrían por lo menos 3 dedos en los pies, aunque solo se han encontrado los huesos de uno. Las piernas son demasiado pequeñas para caminar en tierra, pero podrían haber sido útiles para aparearse o para rascarse. La teoría de la evolución nos dice que cuanto más retrocedamos en el tiempo, más difícil sería distinguir a las ballenas de los mamíferos terrestres. Te presento a Mayacetus. Científicos han encontrado a múltiples esqueletos bien preservados de esta especie, de la cual uno parece ser una madre preñada. Los huesos de la cadera de Mayacetus parecen lo suficientemente fuertes para caminar en la tierra, pero este animal es considerado una ballena por varias razones. Sus esqueletos se encontraron junto a fósiles de criaturas marinas. Sus patas cortas, en combinación con sus dedos planos y alargados en manos y pies, sugieren que eran buenos nadadores con patas palmeadas. Aquí vemos la parte inferior de una mandíbula de Mayacetus, tal como se veía en el lugar donde fue excavada. Sus dientes se parecen a los de la ballena basilosáurida que vimos antes. También tiene estructuras únicas en su oído medio que se asemejan a los de las ballenas basilosáuridas y modernas. Por tanto, parece que Mayacetus era una ballena caminante. Se han encontrado muchos fósiles de muchos mamíferos antiguos semejantes a ballenas, y todavía se siguen descubriendo. En conjunto, estos fósiles continúan difuminando la línea que separa a los mamíferos caminantes terrestres de los acuáticos, solidificando la idea de que las ballenas evolucionaron a partir de criaturas terrestres. Ahora veamos una cuarta línea de evidencia: ADN. Las moléculas de ADN contienen códigos químicos que funcionan como recetas para construir seres vivos. Sin tener siquiera que examinar huesos, embriones o anatomía, los investigadores pueden comparar el ADN de diferentes seres vivos para determinar cuáles están más estrechamente relacionados entre ellos. El ADN de las ballenas se ha comparado con todo tipo de animales, peces, leones marinos y más. Pero hasta ahora, su pariente genético más cercano son los rechonchos hipopótamos. Esto no quiere decir que las ballenas evolucionaron a partir de los hipopótamos, pero si este descubrimiento genético es correcto, significa que las ballenas y los hipopótamos evolucionaron a partir de un ancestro común que vivió hace alrededor de 54 millones de años. Al principio, esta relación entre ballenas e hipopótamos sorprendió a los investigadores. Las ballenas son principalmente carnívoras, comen organismos como peces y crustáceos pequeños, mientras que los hipopótamos son principalmente vegetarianos. Sin embargo, una observación más detallada nos revela que los hipopótamos y ballenas comparten muchos rasgos extraños, algunos de los cuales podrían haber venido de un ancestro común. Las ballenas caminantes antiguas tienen tobillos con una forma muy particular que solo están presentes en hipopótamos y sus parientes más cercanos. Los hipopótamos, al igual que las ballenas, suelen dar a luz e incluso amamantan a sus crías bajo el agua. Ambos tienen estómagos de rumiante con varias cámaras, lo cual es común en herbívoros, pero es único en mamíferos que comen peces, y ambos carecen de pelaje. Y aquí otro dato curioso: las ballenas e hipopótamos son unos de los pocos mamíferos que tienen testículos internos. Ahí lo tienes. Hay docenas de hechos que surgen a partir de 4 líneas independientes de evidencia y todos nos cuentan la misma historia. Las ballenas evolucionaron a partir de mamíferos tetrápodos terrestres, pero la historia de las ballenas no es la única historia evolutiva que se ha podido averiguar. Sabemos a partir de fósiles, ADN, embriología y muchas otras líneas de evidencia
que las alas de las aves son realmente brazos y garras modificadas. Las aves evolucionaron a partir de ancestros semejantes a dinosaurios. También podemos ver claramente que las alas de los murciélagos evolucionaron a partir de manos con 5 dedos, similares a las de los monos y musarañas. También hemos descubierto que los humanos comparten un ancestro común bastante reciente con los chimpancés, que los mamíferos evolucionaron a partir de criaturas semejantes a reptiles, que a su vez evolucionaron a partir de criaturas semejantes a anfibios, que a su vez evolucionaron a partir de criaturas semejantes a peces, y que estos, a su vez, si retrocedes lo suficientemente en el pasado, comparten un ancestro común con gusanos segmentados. Así que, en resumidas cuentas, existen miles de hechos observables de campos de estudio completamente independientes que se juntan para contarnos la misma historia. Todos los seres vivos de la Tierra están relacionados. Este es un panorama básico de la evidencia de la evolución, claramente declarado.